En esto, buen día a todos y todas. Ya algunos me conocen y para los que no me conocen, yo soy Estela Perino y en este momento estoy participando de la dirección provincial en lo que se denominaría el equipo pedagógico. Una parte del equipo pedagógico, eh, porque hay más integrantes del equipo, pero en la parte puntual que yo estoy, eh, tenemos una preocupación, digamos, central en torno a la que estamos trabajando, que es la construcción de un saber didáctico, ¿no? Entonces, la intención de esta actividad que empieza hoy y que tiene otro encuentro es, como el nombre lo dice allí, una mirada al interior de los cuadernos. Es decir, tratar de explicar digamos, y fundamentar básicamente lo que bien o mal, porque siempre todo es perfectible, todo se puede enriquecer, bueno, lo que fue la producción de los cuadernos el año pasado, cuando la pandemia a nivel mundial nos invadió de la manera que nos invadió y nos descolocó de la manera que a todos nos descolocó. Eh, Esta actividad tiene dos momentos, porque en este primer encuentro de hoy eh, el tono es marcadamente expositivo, o sea, el grueso del trabajo lo voy a ir llevando yo en el sentido de que cuestiones teóricas y algunas cuestiones prácticas que se fueron dando. Pero el encuentro que supuestamente tendríamos dentro de 15 días, ahí digamos como que la responsabilidad en parte la voy a delegar a ustedes para que ustedes puedan venir con con algo para trabajar. Y ese algo para trabajar puede ser o una pregunta, o puede ser una duda, una crítica, un desacuerdo, una propuesta puntual de trabajo para el aula, lo que sea, para que entonces poniéndolo en común, en la medida que esta tecnología lo permita, podamos ir desplegando esas particularidades. Que toda la cuestión más de discusión quede para el próximo encuentro no invalida que cuando yo vaya avanzando y ustedes quieran preguntar o, o aportar, el micrófono está abierto. En ese sentido, no es que no van a poder, van a tener que estar 1 hora y media escuchando, sino que el grueso de la actividad es positiva y el grueso de la otra actividad es más participativa, lo cual no invalida que se puedan ir mezclando las cuestiones. Bueno, el año pasado, no tengo necesidad de explicar lo que fue la pandemia porque todos lo vivimos y lo estamos viviendo en carne y hueso, ¿no? Y, y sabemos que, bueno, muchos formatos, muchas formas de trabajar, muchos enfoques que nosotros teníamos fueron de alguna manera desarmados y también se dio lugar a nuevos formatos y a nuevas formas de trabajo, como podría ser esta. Bueno, cuando sucedió lo de la pandemia, desde el ministerio se tomó la decisión en ese momento de poder producir algunos sí, porque fueron varios, cuadernos que pudieran ir llegando a las distintas escuelas, a los distintos niveles, con una intención de acercar un material para que, más allá de las distancias y más allá de las posibilidades de conectividad, cada uno, los chicos pudieran tener algo material con el cual poder ir produciendo. Entonces, sí, en esos cuadernos se dio, como respuesta lógica de los otros sectores del ministerio, se pidieron los aportes a educación especial, los aportes a ESI, a los colegas que están en interculturalidad,
se pidió los aportes para poner en ese cuaderno. Y ahí fue donde nosotros, que ya veníamos discutiendo algunas cosas, incluso desde antes de la función política misma, nos planteamos que no queríamos hacer lo que siempre se hace, hacer un aporte que vaya al final de todos. Porque la práctica habitual siempre es esa, ¿no? Hay una producción central y siempre al final los aportes de, los aportes de, los aportes de. Entonces nosotros planteamos que si nosotros, si educación especial es una modalidad que atraviesa, que transversaliza todo el sistema educativo, no podía ir como un aporte, sin desvalorizar a los que hacen los aportes, por supuesto, sino que queríamos estar dentro de la producción del cuaderno mismo, estar, como nosotros decíamos, entrar desde el hueso mismo del cuaderno. Y entonces ahí fue donde tomamos una primera decisión, que es la de ir apareciendo mal o bien, más completo, más incompleto, a lo largo del cuaderno, bajo una figura, una denominación, que fue la de actividades facilitadoras. Entonces, a primera vista, educación especial no estaba en los cuadernos, pero cuando se leía la presentación de la autoridad política, donde hacía una pequeña definición de la participación de educación especial y después se iba buscando qué eran las actividades facilitadoras, se podía ver que en todos los cuadernos, salvo el de inicial y primer grado, todos los demás tenían algún modo de participación. ¿Y por qué lo de actividades facilitadoras? Bueno, nosotros veníamos pensando desde hace mucho tiempo y poniendo un poco no digo en cuestionamiento, sino poniendo entre signos de preguntas este concepto que es un poco la marca registrada de la educación especial, que es el concepto de las adaptaciones curriculares. Con esto no quiero decir que adaptaciones curriculares ni sí ni no, como dijo Beatriz en un encuentro el otro día, las cosas no son ni buenas ni malas, todo tiene que ver con el sentido que se hacen y dentro de la estructura más general que se las ubica. Sí, las adaptaciones curriculares, que es como una marca registrada, porque uno va a una escuela y cuando dice soy maestra especial, lo primero que nos dice, vos sos la especialista en, vos nos vas a salvar porque vos sabés cómo se hacen las adaptaciones. Bueno, las adaptaciones curriculares, particularmente entiendo que es un concepto que, fíjense, paradójicamente no surge del campo de la educación, surge de un campo más bien político, porque las adaptaciones, el concepto de adaptación y el concepto de necesidad educativa especial surgen en esa famosa conferencia de Salamanca en 1990, donde se plantea en términos plenamente de derecho humano el derecho a la integración. Porque allí se plantea claramente el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad de poder participar de las mismas experiencias sociales y escolares que los otros niñas, adolescentes y jóvenes de su edad. ¿Y por qué digo es un hecho político? Porque es una conferencia internacional convocada por la UNESCO y donde van los representantes políticos de los países. Entonces, es un hecho político que después se mete en todos los sistemas educativos y nos fue abriendo, eso es inconmensurable, muchas puertas para poder ir trabajando. Ese concepto de adaptación cabalgaba con el concepto de niño, niña con necesidades educativas especiales, que también a lo largo del año también fueron pasando cosas con ese concepto, a lo largo de los años, también fueron pasando cosas con ese concepto porque, bueno, por ahí el niño con necesidades educativas especiales perdió la palabra niño y quedó solo NEE, y a veces esa denominación NEE empezó a funcionar como una especie de categoría diagnóstica, ¿no? Más de una vez nos ha pasado que al entrar en un grado nos digan estos o estas son los
los o las NEE, como un diagnóstico que se sobreagrega a los diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, con la cual podemos tener toda una postura crítica. Bueno, entonces, las adaptaciones curriculares, concepto político de fuerte impronta en el entendimiento de lo que hoy llamamos las políticas de inclusión. Pero, ¿cuál fue el destino de las adaptaciones curriculares? Justamente, como estaban muy centradas en la actividad, porque nosotros incluso lo decimos, ¿no? Y lo vamos a seguir diciendo, vamos a hacer adaptaciones, tenemos estas actividades, vamos a hacer adaptaciones, vamos a adaptar las actividades, le preparé las actividades adaptadas. Esa fuerte centración en las actividades fue haciendo que con el paso del tiempo se convirtieran en ciertos formatos o estereotipos. Y entonces es muy frecuente, no digo siempre, pero es muy frecuente que cuando hablemos de adaptaciones curriculares hablemos de adaptar un texto, de hacerlo más simple, de acortarlo, de reemplazar una parte del texto por una imagen. Y después, en la producción, también es muy frecuente unir con flecha, completar con verdadero o falso, darle una serie de palabras y ver dentro de qué lugar de la frase esa palabra puede ir funcionando. Entonces, esa fuerte centración en la actividad, porque lo que se hace son adaptación de actividades, y acá vuelvo al otro hecho político, en este momento un hecho político nacional. La obligatoriedad de la escuela secundaria nos empezó a interpelar. Y entonces, cuando esa fuerte centración en las actividades fue haciendo que el contenido a enseñar un poquito se perdiera. Y al ir perdiéndose la importancia o la relevancia del contenido, por estar tan centrado y tan marcado en las actividades, cuando los adolescentes llegan a la escuela secundaria, es muy difícil de armar las situaciones, las propuestas, porque, perdonen la expresión, hay muy poco de dónde prenderse. Hay muy poco de dónde ir tomando y dónde ir haciendo la producción. Entonces, la escuela secundaria es una fuerte interpelación. Interpela para nosotros el concepto de adaptación, interpela el concepto de alfabetización en los otros grupos, porque hoy terminamos estos encuentros a nivel provincial, pero en los otros grupos aparecía una constante, ¿no? Los chicos no alfabetizados en la secundaria. Yo invierto la pregunta y digo, ¿qué pasó con la alfabetización? También la secundaria interpela eso. ¿Cuáles fueron los modos, los sistemas, las metodologías, lo que quieran llamar, que se usaron para alfabetizar, que se usaron para enseñar matemáticas? Entonces, la secundaria es una fuerte interpelación, que tiene que ver no con el nivel en este momento, que tiene sus particulares características, sino que es como un faro que debería ayudarnos a mirar lo que se hizo para que, por lo menos con las nuevas generaciones o las nuevas camadas de niños, se puedan ir pensando y haciendo otras cosas. Entonces, frente a esta interpelación de una forma de trabajar, que vuelvo a decir, no es ni mala ni buena, depende de cómo uno la va concibiendo y estructurando, nosotros empezamos a plantear que el punto de partida para poder trabajar en esta cuestión de la accesibilidad simbólica o de la accesibilidad didáctica, porque justamente de lo que se trata es de eso, tanto las adaptaciones, lo que ahora decimos facilitadora o lo que sobrevendrá en unos años, todo va girando en torno a un principio, que es el de crear condiciones de accesibilidad simbólica y didácticas para que todos y todas puedan participar de la experiencia educativa, en la mayor grado de completud y en la mayor grado de profundidad. Y ese que todos puedan participar de la
trayectoria educativa lo más completa posible, tiene que ver con ese ideal, meta, utopía, como sea, de hacer de la escuela, que es el ideal compartido por todos nosotros, ¿no? Que es el ideal de una escuela inclusiva o una escuela para todos. Entonces, Silvia pone la primera transparencia. Bueno, esto ya más o menos lo fuimos diciendo. Seguí. Eso también. Después de esto les llega este material, así que no se preocupen si no lo leemos en profundidad. Acá vamos hablando de condiciones de accesibilidad y estamos hablando de construcción de lo común, porque de lo que se trata cuando decimos que pueda trabajar eh, en la escuela común, estamos diciendo que pueda participar de lo común, ¿no? No que esté haciendo una propuesta académica totalmente distinta y diferenciada, porque ahí sí estaríamos planteando un currículum diferenciado o en última instancia un currículum alternativo. Lo podríamos discutir. Nosotros lo que estamos planteando es, bueno, no solo nosotros, sino los teóricos, ¿no? Participar de lo común atendiendo a la singularidad. Esa es la compleja tensión que siempre hay que ir sosteniendo. ¿Cómo se participa en lo común respetando la singularidad de este sujeto que aprende? La siguiente, bueno, vamos a empezar por acá. Nosotros lo que planteamos es que frente a los componentes de una clásica planificación, donde está el objetivo, el contenido, las actividades, los materiales, los recursos, el tiempo, la evaluación, cambiar un poco el punto de partida y no partir de la actividad, como vinimos haciendo en los últimos años, sino a partir del contenido. Con esto no quiero decir que, no quiero entrar, porque no nos va a dar el tiempo, a discutir si es un contenido cognitivo, procedimental o emocional. No voy por esa línea. Y tampoco quiero decir, bueno, ahora hay que enseñar, hay que preocuparse. No, el punto de partida, la primera reflexión, la primera mirada, es justamente ver un poco qué pasa con el contenido. Y cuando empezamos a mirar qué pasa con el contenido, vamos encontrando estas cositas que nos dice la diapositiva. Que en primer lugar, ese contenido que nosotros intentamos enseñar pertenece a un campo disciplinar. Y eso lo hace distinto al saber popular, al saber cotidiano. Lo que marca la diferencia es que el saber disciplinar es un saber que ha sido producido por una comunidad de científicos, una comunidad de investigadores, que ese saber ha sido puesto dentro de un mapa de contenidos, dentro de una trama, que hay una serie de relaciones que se van estableciendo entre un contenido, tema y otro, y que cuando yo voy al campo del aula, entre ese contenido que la comunidad científica produjo y el contenido que yo voy a trabajar, ya se dieron varios procesos de selección. Porque cuando a mí me dicen, esta es tu sala, este es tu grupo, y este es el diseño de la provincia o de la nación, ahí ya hay una primera selección. Que los hicieron, bueno, los especialistas en pedagogías o en políticas educativas. Y a su vez, cuando yo voy a trabajar en la especificidad del aula, yo hago a su vez un recorte. Porque entonces, como yo tengo la carita de todos los chicos, y puedo ir conociendo estos aspectos o este entramado de la subjetividad, entonces ahí hago una segunda selección, un segundo recorte. Entonces, entre el campo disciplinar y el campo de lo que yo trabajo en el aula, hay una gran distancia, ¿no? Y esa gran distancia es donde justamente la tarea docente tiene que ir mediando, funcionando. Lo que sí yo tengo que tener claro, que entre lo que yo selecciono y recorto y lo que el campo científico dice, no puede haber contradicciones.
Pueden darse, sí, obstáculos que los mismos epistemólogos marcan. Pueden darse obstáculos porque si es una ciencia abstracta, elaborada por una comunidad y que tiende a modelizar, porque la ciencia trabaja como modelos, esa ciencia producida a nivel abstracto no siempre puede ser entendida por un alumno, alumna, que no está en la lógica abstracta. Y nosotros sabemos muy bien que en nuestro campo de trabajo, bueno, los alumnos que con discapacidad sensorial y motriz sí pueden llegar a la lógica abstracta, pero el grueso digamos, de los docentes que trabajan con discapacidad intelectual, su campo de trabajo tiene que ver más con la lógica concreta, con el pensamiento intuitivo y con muchos mecanismos de la perelógica. Entonces, ahí ya hay un obstáculo. Un obstáculo, podemos ponerle el nombre exacto, es un obstáculo epistemológico, porque entre el nivel en que fue producido el conocimiento y el nivel en que se tiene que trabajar hay una distancia. Pero ahí la dificultad no está por parte del que aprende, sino que la dificultad está por el lado de la ciencia misma. Entonces ahí es toda la tarea de mediación que se puede ir haciendo. Tarea de mediación que tiene, y ahí voy a aclarar un poco esto de que no puede haber tergiversaciones. En esa tarea de mediación hay cosas que tal vez no se puedan explicar, pero sí que es necesario que aparezca la palabra justa y que quede lo que los mismos autores llaman la duda o el vacío epistemológico. Y lo voy a ejemplificar. Yo en una oportunidad escuchaba a una docente que se esforzaba por explicar, porque estaba trabajando lo que era el sistema óseo y muscular, se esforzaba por explicar la diferencia y la relación entre hueso y músculo. Y en un momento dijo, el hueso es lo que está adentro del músculo. Y ahí es donde se da la confusión. El hueso no está adentro del músculo. El músculo protege, cubre al hueso. Y si era muy complejo, protege y cubre, bueno, que dejara la palabra protege y cubre, pero no tergiversara diciendo que el hueso estaba adentro. Tampoco le iba a explicar que el músculo es como un tensor que tiene que ver para que después las articulaciones se puedan mover, que funcione con un sistema de palanca. No, todo eso no. Pero no decirle que estaba dentro, porque ya en la mente infantil se va construyendo otra representación. El músculo protege al hueso, lo protege. Le puedo mostrar algunas imágenes donde se puede ver que es esa cuestión de la protección, pero ahí. Y otro ejemplo que yo siempre uso como caballito de batalla es cuando en el 4º grado, sobre todo para los maestros que están haciendo tareas de integración, se intenta explicar lo que es el aparato digestivo o el sistema digestivo. Porque ahí, mientras la cosa tiene que ver con la boca, con la masticación, que dirían desde la ciencia, se explica desde la física, porque es la trituración, es la separación, es el trabajo de los dientes como fuerzas, y es el trabajo de la saliva como un disolvente, hasta ahí estamos bien. Pero cuando se traga, ¿cómo se explica todo el otro proceso? Y cómo se explica después el tramo final de la evacuación. Y no es posible explicarlo en ese nivel de la escuela primaria, por ejemplo. ¿Por qué no es posible explicarlo? Porque como dirían los colegas de ciencias naturales, ese proceso se explica desde la química. Entonces no puedo explicar química. Pero puedo darle las palabras. Hay una transformación, hay un metabolismo, punto, queda ahí. Después, cuando vaya a la secundaria, volverá a oír la palabra metabolismo, volverá a oír la palabra transformación, pero la palabra estuvo y es lo que culminó una experiencia. Después, bueno, lo entenderá más o pasará la vida sin entenderlo. Hay mucha gente que, si yo le pregunto a cualquier vecino qué es metabolismo, y no sé si me lo va a contestar.
pero sin embargo vive, sufre, ama y padece como cualquier otro vecino. Entonces, el problema es que entre lo que yo transmito, en el buen sentido de la transmisión, y lo que la comunidad científica produce, yo pueda tener en cuenta estas limitaciones y pueda tener en cuenta hasta dónde tengo que llegar. Porque una mala representación o una equivocada idea, eso también lo dicen desde la epistemología, después es muy difícil de desarmar. Nosotros cuando analizábamos años anteriores lo del cambio conceptual, ¿se acuerdan? Siempre decíamos que el proceso de avance del conocimiento tenía que ver con cómo las ideas previas, que tenían que ver con el saber popular, cotidiano, la experiencia, entraban en contradicción con el saber científico y se producía ese nuevo proceso de equilibración. Bien una lógica piagetiana. Pero una cosa es el conocimiento construido desde la experiencia, desde el haber escuchado, desde el haberse armado la idea digamos, con los elementos que pudo encontrar, y otra cosa es una idea equivocada. Una idea equivocada, confusa, es muy difícil de desarmar y funciona verdaderamente como obstáculo. Bueno, entonces los contenidos tienen un campo disciplinar, tienen un modo de producción, y esto es importantísimo porque la forma de investigar en el campo de las ciencias duras, las ciencias ligadas a la biología, las ciencias ligadas al campo humanístico, no son las mismas. Unos trabajan con observación, experimentación, matemática trabaja con especulación pura, con la experimentación, el método científico, y en el campo más de las humanistas con las investigaciones, los documentos, los archivos, los testimonios y demás. Son modos de producir la ciencia y también son modos de informarlos. Y ese es un recaudo que nosotros también tendríamos que, mirando en la proyección después de la secundaria, ir trabajando desde los más pequeños. Oscar, que el año pasado nos acompañó, Oscar Aguilera, en algunos conversatorios, él decía, el lobo de Caperucita no es ni bueno ni malo. El lobo de Caperucita es un carnívoro, decía Oscar, y mata para comer, porque está en su propia condición, en su propia genética. Si no mata, no puede comer. Entonces, Vamos a esperar unos minutitos porque pareciera de que Estela ha tenido sí, inconvenientes. Ah, ahí está, con internet. está Bien. bien. Si yo mezclo los lenguajes sin darme cuenta, puedo ir generando lo que después van a ser esos obstáculos para... La categoría familia es una categoría de las ciencias sociales. Los humanos tienen familia, los animales no. Vuelvo a decir, salvo en que la literatura yo hable de la familia, la mamá gata, pero la gata, no hay una familia de gatos. Entonces, el poder ir trabajando de alguna manera los lenguajes específicos, y aunque me parezca grande la palabra, ir trabajando una alfabetización científica donde las palabras justas vayan apareciendo más allá de su connotación, puede ir ayudando. Y también, cuando yo voy trabajando en el campo de las ciencias y el campo más de las humanistas, como diría Oscar, en primaria, ciencias naturales se convierte en un cuestionario, ¿no? Y si ustedes analizan los manuales y demás sobre el que a veces hacen las adaptaciones, van a ver que es verdaderamente así. Ciencias naturales se convirtió en un pregunta y respuestas. Cuando las ciencias naturales tienen una forma de comunicar muy particular, que son los diagramas de ciclo, los cuadros de doble entrada, es decir, ciencias naturales informa no usando tanto texto, usando más cuadros, más diagramas, más la palabra, mientras que ciencias
las ciencias más sociales, sí, trabajan más con textos, trabajan más con adjetivos y trabajan más con conectores. Entonces, si yo eso, en vez de unir con flecha, o verdadero o falso, puedo trabajar con un diagrama de ciclo, puedo trabajar con una matriz, puedo trabajar con un cuadro de doble entrada, puedo trabajar con un gráfico, con la comparación de gráficos, en distintos niveles de complejidad, por supuesto, en distintos niveles de complejidad, de alguna manera voy facilitando procesos superiores. Y finalmente, contenidos tiene un campo disciplinar, un modo de producción, un modo de comunicación y un campo de aplicación. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, yo enseñamos esto, uno de los criterios para ese recorte es que lo pueda aplicar. Sí, perfecto. Pero la aplicación tenemos que verla un poquito más allá del ámbito de lo doméstico, ¿no? Porque también hay un campo de aplicación que tiene que ver con lo social inmediato y lo social mediato. Entonces, digamos, el campo de aplicación y acá va la premisa que los que hacen didáctica de las áreas van marcando. Es importante o interesante invertir la relación. Nuestra tradición académica nos lleva a enseñar y aplicar, enseñanza y aplicación. Y los didactas más contemporáneos nos van diciendo, partir de la aplicación, dónde se usa, para qué sirve, y de ahí ir avanzando en la comprensión del contenido. Entonces, yo en cuarto año de física tengo que dar ondas electromagnéticas. Bueno, ¿dónde se usa en la vida doméstica, en la vida social, las ondas electromagnéticas? Y se usa para el microondas, se utiliza para todo lo que es la telefonía celular. Bueno, entonces, y a su vez eso tiene implicancias ambientales, tiene riesgos para la población. Entonces, cuando se ve para qué sirve, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, ¿por qué el microondas puede calentar o puede cocinar si no tiene fuego? Entonces, cuando se parte del artefacto, se va hablando en distintos niveles de complejidad, porque eso es lo que nosotros no tenemos que perder de vista, ¿no? Es decir, nunca lo perdimos, pero a lo mejor nos fuimos muy para el lado del achicamiento. Navegando dentro del mismo contenido, ir definiendo los niveles de complejidad. Entonces, el microondas, porque tiene las ondas electromagnéticas. Y si es necesario, volver un poquito más atrás. Para entender lo que es onda electromagnética, lo primero que tengo que entender es lo que es una onda. Y si ese contenido de onda no lo di en segundo año de la secundaria y no lo di en sexto de la primaria, ahí tengo como un agujero, como un bache. Y entonces ahí es donde los nuevos documentos, que sí son documentos de política educativa de la nación, nos van dando cierto margen de acción. Porque, por ejemplo, la resolución 311 del Consejo Federal dice que se pueden incorporar los contenidos no desarrollados en años anteriores. Entonces, si para entender electromagnetismo tengo que primero entender ondas y tengo que entender magnetismo y tal vez tenga que volver al clásico juego del imancito y los ganchitos y los alfilercitos para ver cómo funciona eso del magnetismo, para poder después pensarlo en una dimensión más amplia como es el de la onda, puedo volver. Entonces estoy trabajando en distintos niveles de complejidad, pero en relación al contenido en común. Entonces, no quedarnos en el campo de lo doméstico, de lo inmediato, sino pensarlo en el entorno en que vivo. Y a partir de poder pensarlo en el entorno en que vivo, ir haciendo el movimiento, el balance. Pero también hay otra punta que los que hacen didáctica de las ciencias van planteando. También es importante no hacer la historia de ese contenido, de ese concepto, de esa categoría. Es decir, no hacer la historia, pero a veces tomar aspectos de la historia ayuda a entenderlo. Por ejemplo, digamos,
aspecto de la historia en el sentido de, bueno, de cuál era el problema que la humanidad tenía que resolver. La humanidad o la comunidad. Eso lo tenemos muy claro ahora con la pandemia. Frente a la invasión del coronavirus, la comunidad científica tuvo que salir violentamente a encontrar el antídoto, a encontrar la vacuna. Entonces hubo un problema y una respuesta. Bueno, cada cosa que se enseña también ha tenido ese devenir. No vamos a meternos totalmente en la historia, pero algunos datos de la historia a lo mejor pueden aparecer. Por ejemplo, si yo estoy con el tema de numeración, recuperar la historia de los pueblos incas con los cordeles y los nudos que servían para encerrar el ganado. Entonces, cada 10 llamitas, en vez de contar 10, cuando contaban 10, iban pasando los nudos como si fueran, bueno, es como la base 10 se fue, no solo ahí, porque la base 10 viene más de Grecia y los fenicios, se fue armando a partir de una necesidad, contar de 10 en 10, porque de uno en uno, con tantos animales, se llevaba mucho tiempo. Entonces, a veces, esos datos de la historia explicados en términos de anécdotas, me van a tener que disculpar los que hacen historia, en términos de anécdota puede ir sirviendo y puede ir aclarando. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Seguimos a la siguiente. Entonces, la tarea didáctica, que es mi tarea, sí, siempre dijimos la tarea del docente es mediar, después con Bruna aprendimos lo de andamiaje, es andamiar, construir puentes, es decir, porque justamente es como lo pusimos en uno de los textos que colgamos en el blog, se trata entre dos orillas que hay que ir, la orilla del conocimiento y la orilla del sujeto que aprende. Entonces, yo voy a definir que ese andamiaje es entre, por un lado, la epistemología de la disciplina y por otro lado, la epistemología del aprendiente. Ahí la primera palabra que aparece es autorreflexión. El otro día una docente integradora le decía a una profesora de química, ay, yo de química no sé nada. Y después yo en privado le dije, vos no podés decir que no sabes nada, porque vos sos profesora de educación especial, vos pasaste por una escuela secundaria, vos vivís en una realidad donde en lo más inmediato, que es la industria farmacológica, de los productos, la química te rodea. Vos no podés decir que no sabés, porque vos viste química. Ahora, que hayas visto mucho, hayas visto poco, que no te haya gustado, que la relación con el profesor haya sido pésima, todas las variables sí, pero vos sabés química. Entonces, yo creo que con toda humildad, el primer punto de partida es, en esto de partir de los contenidos, es poder mirarme a mí misma y decir, ¿qué relación tengo yo con esta materia, con este campo disciplinar? ¿Qué cosas son las que yo sé y qué cosas son las que yo no sé? ¿Para qué? Para que a partir de lo que yo no sé, poder empezar un trabajo con los profesores de nivel. Porque el profesor de primaria es un generalista, el colega de primaria es un generalista. Él sabe de matemáticas, de lengua, de ciencias naturales, ciencias sociales, es generalista. Y el profesor de secundaria es un especialista en una materia. Y no solo el de secundaria es un especialista, sino que lo más probable es que sea un apasionado de esa materia, por eso la eligió, por eso eligió ser profesor de geografía. Y también es muy probable que piense que su materia es la fundante, la fundamental, la única en el mundo, ¿no? Entonces, la interlocución se hace más fácil porque el otro es el que sabe más de eso. Necesariamente sabe más porque yo en mi formación y la de ustedes, porque todavía ese movimiento en los institutos de profesorado
no se ha podido hacer, o no sé si tendría que hacerse, esa es la pregunta, si se tendría que hacer. Nosotros en nuestra formación vimos, salvo las colegas o los colegas que están en discapacidad sensorial o motriz, los diseños curriculares se han visto parte del primer ciclo y nivel inicial, primer ciclo y parte del segundo. Es muy difícil que alguien formado en discapacidad intelectual haya visto toda la estructura completa, porque no dan los tiempos. En 4 años no es posible ver todo. En cambio, el maestro de primaria, en 4 años, lo único que hace, en el buen sentido de la palabra, es ver eso. Nosotros en 4 años tuvimos que ver eso y tuvimos que ver lo otro, que es nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza, ¿cuál es? Justamente la epistemología del aprendiente. Saber mucho, pero en el buen sentido, no de orgullo profesional, saber mucho sobre las características del sujeto, dinámicas familiares, modos de aprender, por qué se conoce y no se y se ignora, cuáles son las teorías que dan cuenta del aprender, cuáles son las teorías que dan cuenta de la subjetividad. Entonces, esa es nuestra fortaleza, mientras que la fortaleza del colega es la otra. Por eso abajo dice un trabajo interdisciplinar. Yo, estas cuestiones que no sé de las disciplinas, tendría que trabajarlas con el profesor del área, acordarlos en una negociación de significados, si ustedes quieren la expresión, ¿no? Por eso cuando el otro día en uno de los grupos, una de las colegas planteaba las dificultades en relación al trabajo con secundaria y decía, no, porque el profesor nos da y para la semana que viene o para los 3 días, a 3 días hay que adaptar las actividades. Bueno, justamente lo que yo estoy tratando de hacer es el cambio de eje, no pensar solo en las actividades, lo que se debe poder negociar negociar con los colegas es, bueno, ¿cuál es el mapa conceptual, el mapa de la disciplina que él intenta o pretende desplegar con todos los chicos? ¿Y cuál es el mapa disciplinar que estamos mirando en forma conjunta que es posible desplegar con este adolescente con discapacidad? Y a partir de negociar ese mapa disciplinar, ese mapa de contenidos, ir viendo las formas en que se pueden ir abordando. Que tal vez sean caminos distintos, pero no contenidos distintos. Yo miraba el año pasado un trabajo también de química, donde una profesora de química que tenía una impronta, porque su formación era nutricionista y porque su título era habilitante para dar química en secundaria, ella admitía que, por ejemplo, para partir al trabajar molécula, átomo y elementos, se partiera del concepto de elementos y viendo cómo los elementos, el calcio, el potasio, el fósforo, el oxígeno, están en la naturaleza y cómo tienen que ver con la nutrición para llegar al fin a la tabla periódica. Mientras que otra profesora que venía estrictamente del campo de la química, su punto de partida de la tabla periódica. Entonces puede haber distintos movimientos y los distintos formas, caminos de entrada o abordaje, ¿por qué no pueden coexistir en la dinámica del aula? Mientras el tema, el contenido sea el contenido en común. Y ahí todo esto que nosotros decimos desde el discurso, ¿no? El trabajo colaborativo, la interacción con el grupo, el trabajo con el compañero. También se puede dar la interacción con el compañero a partir de que las actividades sean distintas. Porque en esta adolescente que empezó por los elementos, los compañeros dijeron, mira, y ahora entiendo por qué a mi abuelita le insistían tanto con la falta de calcio. Entonces son distintos modos, distintas formas. Perdón, creí ver que alguien preguntaba cuándo. ¿Puede ser? Sí, yo preguntaba porque muchas veces los espacios, los tiempos son complejos. Y por ahí yo también la pregunta que me haría es, esta integradora, a mí la secundaria me interpela un montón porque siento que, bueno, tenemos chiquitos de los primeros ciclos
hay integradoras en la secundaria y por ahí no es aprovechable. Entonces, digo, ¿hasta dónde nosotros tenemos que llegar? ¿Qué pasa este chico que no está alfabetizado porque tiene una inscripción en la discapacidad y pasa una secundaria? A mí la secundaria, la verdad, me da mucha angustia, me da angustia mandar a las chicas también. Muchas veces hay buenos resultados, pero es difícil. Así que no sé, me gusta escucharla y bueno, para poder charlar todo esto. Sí, mira, el encuentro anterior, que fue el miércoles, había algunas chicas más jóvenes que yo, pero que habían compartido parte de la experiencia, y se acordaban del 83 cuando se empezó con las experiencias de integración, ¿no? El 83. Porque en realidad las propuestas de integración a nivel internacional también vienen de antes, ¿no? Y siempre como hechos políticos. El movimiento de la integración empieza en el 77 con la Declaración de los Derechos de los Impedidos, ¿no? Y ahí es donde se empieza a hablar. Nosotros estábamos con toda la dictadura, no podíamos hablar de derechos. Y entonces ayer, cuando empezamos el miércoles, a recuperar la historia, también dijimos que en los comienzos, cuando se producen hechos tan fundantes y tan grandes, no todo es posible en la inmediatez. Hay mucha historia que cambiar. Yo les marcaba que en el blog habíamos hecho una pequeñita investigación sobre la escuela secundaria. La escuela secundaria en nuestro país viene desde la época colonial y siempre tuvo un sentido, que era la formación de una clase dirigente. Entonces, desde su comienzo no fue para todos. Entonces, una historia tan planteada en esos términos, un cambio que recién se plantea en el 2006, no es posible resolver todo ni construir todo. Incluso recordábamos que cuando nosotros empezamos en el 83 también cometimos algunas equivocaciones. Que después, bueno, pudiendo reflexionar sobre esa... Por ejemplo, una de las equivocaciones que nosotros cometimos en el 83 fue decir, para que un niño pudiera integrarse en la escuela, pasar de la especial a la común, tenía que estar alfabetizado. Con lo cual, lo lográbamos, ¿sí? Porque poníamos, no sé qué hacíamos, poníamos mucho esfuerzo, todos los dardos en que se alfabetizara. Pero claro, lo podíamos integrar entonces en un tercer grado, porque se integraban por grado, no por edad. Entonces estaba en condiciones de integrarse en un tercer grado, porque esa era la alfabetización que había logrado, o un cuarto, pero ya tenía 12 años. Entonces, eso que nosotros hicimos con la mejor buena intención, después nos dimos cuenta que nos habíamos, no sé si equivocado, pero que la mano tenía que ir por otro lado. Entonces yo creo que lo importante es poner todo esto en tensión, poder preocuparse, no desesperarse y bueno, y habrá cosas que las vamos a ver nosotros, y por lo menos yo, y hay cosas que digamos, los que vienen haciendo la trayectoria lo podrán continuar. No sé si te contesto, Erika. Hola Estela, quería aportar, Mónica. Mónica, ¿qué tal? Todo bien, entré un poquito más tarde porque tuve alguna dificultad, No, así que entré media hora más tarde. Total, vos ya me escuchaste varias veces. No, quería decir que entiendo la situación que está expresando, bueno, esta directora, Erika, y que por ahí, bueno, pensé esta historia que vos hacés también remite, porque yo también la tuve, creo que en los años 90, 90 y algo, fue mi primera experiencia en inclusión, pero era otro tipo de población. Esto cuando vos decís, no sé cómo se alfabetizaban, no se alfabetizaban porque en ese momento eran chicos que eran expulsados de la escuela primaria, o sea, nosotros en ese momento había como otro mandato fundacional también de la escuela especial, estaban los chicos que tenían problemas de aprendizaje también, ¿no? Hoy tenemos otra realidad en la escuela, hoy tenemos otras características de alumnos, entonces creo que la preocupación, no sé si preocupación, pero estas dudas, estas angustias que también decimos, y estamos mandando a las docentes integradoras con chicos que no están alfabetizados. Sí, es así, pero creo que también un poco la población se ha modificado.
Y bueno, como vos lo dijiste hoy, esto de la inclusión es un proceso dinámico que se va modificando con el tiempo. Y bueno, y está marcado por los hechos históricos y por todas las cuestiones que fueron atravesando a nivel mundial y bueno, que llegaron también a la Argentina, ¿no? En otro tiempo, pero llegaron. Entonces creo, bueno, entiendo lo que dice Erika con respecto a esto, pero bueno, quería dejar claro que si antes lo hacíamos, era otra población. Sí. No es la población que tenemos hoy en las escuelas. Está. Un poco bueno compartir esto. Sí, es bueno compartir. De todas maneras, también en otro momento era impensable la integración de los niños con discapacidad auditiva, por ejemplo. Sí, yo creo que es una fuerte interpelación. Yo no me meto hoy en el tema de alfabetización, pero creo que también debemos revisar nuestros conceptos de alfabetización y nuestros conceptos de aprendizaje matemático. No me meto porque, digamos, es un tema muy complejo en sí mismo, ¿no? Es muy complejo en sí mismo. Y porque también pienso que la pandemia, estos 2 años de pandemia, generó una violenta vuelta hacia métodos muy, muy primarios, ¿no? Es decir, los padres trataron de alfabetizar como pudieron en estos 2 años y la ha vuelto. Cuando nosotros como teóricos de alfabetización también fuimos viendo otros autores y demás. Pero bueno, sí, son siempre construcciones y son siempre movimientos que se van a... Perdón, Estela, sí. Perdón. Sí, creo que también alguien escribió, que yo también, es mi inquietud también, y también de las docentes de apoyo a la inclusión que trabajan en este momento y vienen trabajando de hace rato, que es para este trabajo interdisciplinar el tema de los espacios y los tiempos institucionales, porque eso requiere un espacio y un tiempo que en la mayoría de los casos, digamos, no es posible. Siempre hay obstáculos para reunirse, para las horas, de que no tienen permiso, de que cuánto tiempo, y para poder hacer un trabajo interdisciplinar, el tiempo, digamos, que lleva es bastante. No alcanza con 40 minutos o 45 minutos en una hora libre. Y eso es algo que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo. Sí, sí. Está la batería baja. Sí, sí, hay muchas variables que se van poniendo en juego. Hay muchas variables a favor y muchas variables en contra. Esta cuestión de la tecnología, por ejemplo, yo creo que facilita. Jamás hubiéramos pensado poder hacer este encuentro. O como el encuentro anterior, que había gente de Ceres y Reconquista interactuando con gente de Rosario, impensable. También yo creo que la investigación, esto que digo, la investigación sobre el contenido y demás, por ahí no es que todas las colegas tengan que investigar sobre todo, por ahí se puede ir construyendo como un saber institucional y alguien del equipo que va apoyando a la inclusión se va formando más en el campo de las ciencias duras y la otra colega se va formando más en el campo de las ciencias sociales, porque si los mismos profesores de secundaria si los mismos son especialistas en un área, ¿por qué nosotros tenemos que ser especialistas en otra? Entonces se puede ir construyendo de alguna manera algún saber colectivo y que se difunda. Sí, es complejo, no digo que es simple. Lo que pasa es que estamos en este baile y cuando algo pasa a tener la categoría de derecho humano, es no se puede ir en contra. Entonces, bueno, habrá que, para no angustiarnos tanto, Griselda, habrá que ir viendo, bueno, lo ideal y lo posible, y en esa tensión entre lo ideal y lo posible, poder ir avanzando, ¿no? Bueno. Estela, ¿qué tal? Juliana Rizzo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien. Bien, ¿y vos? Bien.
No, cuando te escuchaba en esto que por ahí yo también siempre remarco esta mirada introspectiva que tenemos que tener los docentes, que vos lo dijiste en esta manera de cómo yo enseño y sin perder de vista cómo el otro aprende, ¿no? Y también esto de no correr el eje, por supuesto, en una cuestión de derechos, los derechos internacionales, los derechos del niño, bueno, y etcétera, etcétera. Lo pensaba también en el nivel primario, porque bueno, te enfocabas un poco en el nivel secundario, pero también digo en la didáctica propia que tiene cada área, Sí. en la didáctica que tiene la ciencia y en esto, porque yo pensaba, lo pensé cuando vos hablaste del número, digo, tanto cuando nos interpelamos en esto de la construcción del número. ¿Qué pasa cuando este niño no construye el número y queremos darle el 1, el 2, digamos, todas estas cuestiones, lo prelógico, ¿no? Entonces, digo, como cada ciencia, porque bueno, también se da la lengua y las naturales y las sociales en la escuela de nivel, cómo pensar este campo disciplinar tan interesante que tiene porque las didácticas de la ciencia son interesantes y de la matemática y la lengua así mismo, y no estoy hablando de metodología, ¿no? Como vos decís, Sí. si es mejor el método, si es mejor la psicogénesis o la generadora, como vos hablaste recién, o no sé, o el método global, qué sé yo, digo que nosotros las más viejas lo estudiamos. Estaba pensando eso, digo, cuántas aristas, cuántas partes de no perder este mapa conceptual, no perder el contenido para que realmente el alumno aprenda, ¿no? ¿Qué pasa cuando no aprende? Porque también adhiero a lo que decía Mónica, una cosa son los problemas de aprendizaje y otro en el aprendizaje, que también hay que hacer esa diferencia. Digo, ¿a cuánto nos vamos desglosando y qué complejo que es la alfabetización? En líneas generales se entiende, digo, porque también podemos pensar en las competencias y en las competencias sociales que un alumno con discapacidad necesita, por ejemplo, en esto de la autonomía, su independencia, y etcétera, etcétera. Digo esto, qué complejo, y después pensar la actividad, pero parece que es verdad que nos vamos a la actividad porque será que lo que nos resuena más fácil. O lo que parece como más urgente. Sí, qué sé yo, lo que estamos más acostumbrados, no sé, no deja de no ser una gran, seguir interpelándonos, porque en esto de la tarea docente es muy compleja. Claro, yo creo que Juliana, que sí, interpelándonos y tener un poco la actitud de poner siempre en duda, en el buen sentido, lo que nosotros estamos haciendo, porque yo creo, y lo digo por mí, que a veces creo que sí, que lo que estoy haciendo está bien, pero cuando puedo ponerme la perspectiva del otro, me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo no está del todo bien, ¿no? Y acá se me ocurre que el otro día lo empecé a pensar y rebobiné cosas en la cabeza a partir de de un trabajo que hacía Beatriz Brica sobre las enseñanzas sobre un recurso que nosotros usamos mucho, que es el material concreto y después la representación gráfica, ¿no? Entonces, frente a una pregunta, ella decía que el material concreto, mientras el material está puesto sobre la mesa, y yo lo puedo poner, sacar, ya sea un vaso, ya sea en los lápices, ya sean las bolitas, los puedo poner, lo puedo sacar, lo puedo mover, está bien. Pero cuando yo quiero representar eso en el dibujo, ahí puedo llegar a confundirlo, ¿no? Y entonces ella daba un ejemplo, y yo me acordé hace muchos años de un pequeñito que le dibujaron los 4 patitos, que él veía los 4 patitos, le tacharon 2, y cuando le preguntaban, él decía 4. Y después él volvía a la docente, y él seguía diciendo 4 hasta que se enojó, ¿no? Y no quiso saber más nada. Yo, al poco tiempo de eso, hice una pequeña investigación porque tenía que dar una charla sobre un tema que le puse el problema de los problemas, que fue analizar la complejidad de los enunciados de los problemas, y como muchas veces el obstáculo cuando se enuncia un problema está en el enunciado y fundamentalmente en la combinación de los tiempos verbales. Y ahí me di cuenta que este gordito que se enojó tenía razón.
porque los 4 patitos y 2 patitos tachados, ¿qué significa la palabra tachado? Siguen estando los 4 patitos. ¿Se entiende? En el fondo tenía razón. Le dibujo 4, tacho 2, pero esos 2 están, por más que yo los tape. La única forma, como diría Beatriz, de representarlo es que yo a esos 2 que se volaron, que se fueron, que se perdieron, los hubiera recortado, los hubiera sacado del gráfico. Pero en el gráfico seguían estando. ¿Se entiende? Entonces muchas veces también nos pasa que nosotros, y eso cuando analizamos las ofertas editoriales con actividades aparece con mucha frecuencia. Hay ofertas editoriales que nosotros confiamos, porque confiamos en la editorial, porque confiamos tal vez en el autor, porque confiamos tal vez en la línea, pero cuando las analizamos, marcan una complejidad sobre la complejidad y un obstáculo sobre el obstáculo. Entonces, yo creo que, bueno, que es poder mirar siempre lo que, no dar por sentado, sino que todo permanentemente pueda estar puesto en alguna atención. Bueno, seguimos, otra pregunta más, si no seguimos en los 20 minutos que nos quedan. Pasa, Silvia, a la siguiente, entonces. La siguiente salteala, la otra. Bueno, entonces, antes de entrar a los cuadernos, que era el motivo convocante, nosotros lo que estamos planteando es, para hacer crear esta accesibilidad didáctica o simbólica, las decisiones tienen que ver con investigar acerca del contenido, no dar por sabido todo, incluir lo que no se sabe, historizar, contextualizar ese contenido, ver los márgenes de aplicabilidad y abrir a contenidos previos y anticipar nuevos. Porque muchas veces también nos va a pasar que nosotros, al discutir con el profesor de nivel, vemos que podemos incluir ahora algo que después va a ser necesario. Bueno, pasemos a los cuadernos, a ver. Bueno, fíjense, nosotros entonces tratamos de estar presentes en los cuadernos a partir de lo que llamamos las actividades facilitadoras. En este primer cuaderno entramos de alguna manera más azarosa es decir, dicho en criollo, entramos donde pudimos, ¿no? Para el segundo cuaderno ya tuvimos una intencionalidad que fue la de definir un eje. Ese eje era la comprensión lectora y a partir de la comprensión lectora ir desplegando una secuencia de trabajo. Bueno, tomamos este cuaderno de quinto, sexto y séptimo y elegimos la actividad del día 20, que tiene acá la salvedad de que están dirigidas a los chicos de séptimo grado. Entonces, nuestra primera pregunta fue cuál es el contenido, cuál es digamos, el tema, de qué tratan esta propuesta. Y ahí vimos que había dos contenidos jugando fuertemente, ¿no? Uno era estos cálculos en relación a si se compraba en cuotas, las variaciones según fueran 18, 2 y una cuota, y el segundo contenido era en relación a pulgada. Entonces nosotros, por una cuestión de que por una cuestión de tener que tomar decisiones, priorizamos el contenido de la pulgada. Y entonces allí, digamos, en el texto original de lo que se habla es el origen de ese sistema de medición. Nosotros retomamos lo del sistema de medición, de dónde surge, y lo ampliamos, lo abrimos, para ver que la pulgada no es una medida antigua, dejada de usar, sino que es una medida que se sigue usando. Nos fuimos al principio del contexto de aplicabilidad. Y ahí entonces fuimos viendo que la pulgada la usa el carpintero, el ferretero, el plomero, el gasista, es decir, los gremios ligados a la construcción. Y entonces fuimos, a partir de una actividad que suponíamos que podía ser una actividad indagatoria,
bueno, poder investigar preguntando, o en última instancia preguntando al maestro de tecnología, si no tenía alguien a quien preguntar, ¿para qué se usaban? Para medir ¿qué? Los caños, los tornillos, los clavos, etcétera, etcétera. Después, otra de las actividades facilitadoras fue que le enseñamos, cosa que no enseñaba el texto inicial, cómo se miden las pulgadas del televisor, para que él cuando en la casa sienta, o ella, hablen de que el televisor de tantas pulgadas de menos, pueda tener una referencia de qué se trata y sepa cómo se hace esa medida. Y después trabajamos con la confección de la cinta, que también se puede comprar, porque las cintas métricas algunos tienen en el reverso el otro sistema, y trabajamos con medición y comparación. La medición en centímetros y la medición en pulgadas. Entonces, nosotros para armar la facilitadora de los dos contenidos mantuvimos uno, que es el de pulgada. Y para poder abrir a una secuencia de actividades, pues, porque nosotros decimos que las actividades tienen que ser secuenciadas, abrimos a los contextos de aplicación. Con la realidad más mediata, como medir cosas de la casa, como la mesa, la cama o el borrador de la maestra, o con cuestiones del contexto más inmediatos, como el uso en la construcción. Bueno, pasamos a la otra. Bueno, esta actividad también es del mismo cuaderno. Nos gustó el título, Buscamos números en casa, ¿no? Cuando tratamos de ver cuál es el contenido, cuál es el tema de esta actividad, fuimos viendo que trataba de numeración y magnitudes. Por eso que los 200 mililitros, el valor y la magnitud, numeración y magnitudes. Pero después esta actividad se complica, entre comillas, porque lo que hay que hacer es confeccionar un cuadro comparativo y donde se van clasificando según sea las magnitudes de longitud, capacidad, peso, tiempo u otras, que podría ser la de volumen. Entonces, nosotros mantuvimos lo de numeración y magnitudes, le hicimos, retomamos la idea de buscar los números en la casa, pero acotamos el universo de búsqueda y lo circunscribimos a los artículos de limpieza y lo circunscribimos a los alimentos. Entonces la harina 1 kilo, los discos de empanada 330 gramos, bueno, la leche el litro. Y a partir de allí, sí, los hicimos. El espectro se podía abrir muchísimo porque dependía de la cantidad de artículos de limpieza o de alimentación que pudieran encontrar. Entonces, a partir de eso, empezar a clasificarlos en grupos según la magnitud con la cual se van ordenando. También le pedimos, un poco para ampliar las posibilidades, le dimos algunas magnitudes, entre ellos algunas muy grandes, como el hectolitro, para poder vayan viendo los campos de aplicación de esas medidas tan grandes como los campos de aplicación de las medidas más chiquitas. Bueno, entonces, la idea es, en la medida que se puede hacer la actividad de todos, se hace la actividad de todos, pero en la medida que no se pueda, se sigue trabajando con el tema de todos, produciendo una información que si ustedes la miran, también a los todos o a las todas les puede venir bien. Bueno, la siguiente. Bueno, este es el cuaderno de cuarto, quinto y sexto grado, el primer cuaderno. Este cuaderno de cuarto, quinto y sexto a mí particularmente me gusta. Me gusta porque tiene una visión muy santafesina, ¿no? Y porque yo siempre durante mi vida profesional padecí o sentí como un padecimiento esto de que toda la oferta editorial era armada desde Buenos Aires. Entonces había muy poca información sobre lo que estaba más allá de Buenos Aires. Entonces, este cuaderno retoma mucho la historia de Santa Fe con su doble vertiente de formación étnica, ¿no? Por un lado, los pueblos originarios,
que los encontramos marcadamente en el norte, y por otro lado los pueblos más ligados a la inmigración, que son lo que va surgiendo en torno a la ciudad, a los puertos, que sería un poco el origen del sur, el origen del norte y el origen del sur. Entonces hay una fuente de información interesante y no muy frecuente. Entonces, había un texto acá donde hay una mujer chañá y un cacique toba. Nosotros se nos deslizó una confusión, entre comillas, y pusimos con, porque nosotros acá en Rosario, la comunidad toba se define como la comunidad con, entonces por ahí se nos filtró la palabra con y no toba. Entonces nosotros decidimos trabajar sobre el texto. Yo sé que una práctica muy usual, muy frecuente, y no digo que esté mal, no lo digo, es la de hacer las adaptaciones del texto. Pero tengamos en cuenta que cuando yo adapto un texto, yo estoy haciendo otro texto. No es el mismo. Justamente es una adaptación, es una versión. Y las adaptaciones y las versiones tienen reglas lingüísticas precisas, puntuales, para hacer ese trabajo. Yo cuando lo hago yo, cuando lo hacía yo, sí, yo sacaba algo porque me parecía, porque suponía que era muy complejo, porque la palabra no era relevante. Bueno, pero es otra cosa, es otro texto. Cuando yo hago la adaptación de un texto, es eso. Es otro texto el que yo estoy produciendo. Si yo lo tengo claro y lo quiero trabajar así, perfecto. Pero nosotros decidimos, en este caso, trabajar con el mismo texto que el cuaderno planteaba, con toda su complejidad. Y en esto de que en una transparencia anterior pusimos lo que no dar por sabido, sino enseñar todo, nosotros venimos observando, y ustedes también, que es muy frecuente que el maestro diga, lee y después contame de qué trata, ¿no? Entonces, entre leer y el contame no hay un proceso en el medio. Y muchas veces, y ese contame de qué trata tiene que ser enseñado como procedimiento. Tal vez el primer paso es encontrar las palabras importantes, el segundo paso es relacionar las palabras importantes con otras palabras, el tercer paso es ver si esa palabra se repite mucho dentro de todo el texto. Es decir, no es posible decirle a un niño con discapacidad o sin discapacidad, decime de qué se trata. Ese decime qué se trata tiene que ser mediado por una secuencia de actividades facilitadoras donde la mayor cantidad de soportes, de andamiajes, estén presentes. Sin sentir la culpa de que si yo lo ayudo mucho, lo estoy ayudando y voy en contra de su autonomía. No, porque justamente cuando yo lo ayudo mucho y le acerco los recursos, es como que le estoy promoviendo que él vaya formando sus propias estructuras. Y que él vaya o ella vaya diciendo, bueno, este es el primer paso, este es el segundo, este es el tercero. Entonces nosotros sin ningún temor les dimos las palabras clave. Y le dijimos, en este texto estas son las palabras importantes. Porque lo que nos interesaba es ver qué es lo que se podía hacer luego con esas palabras. Es decir, sacamos las palabras, las escribimos en tarjeta de distintos colores y después tratamos de generar un trabajo donde volver al texto, ver cómo las palabras funcionan, volver a sacarlas, armar otro texto o hacer otra cosa. Entonces, con la ayuda de una persona de tu entorno, porque eso también es la figura que hay que habilitar. Un niño que tiene dificultades, entre comillas, para leer, le tienen que leer, porque si no eso lo aprendimos y lo aprendieron ustedes también como yo, que cuando trabajaba, por ejemplo, no me voy a la patología y a los diagnósticos, pero el que a mí me hizo ver mucho esto fue cuando trabajé con niños con retardo afásico. Entonces, claro, no entiende el problema, porque no hace el problema porque no lo entiende, y no lo entiende porque no lo puede leer. Entonces, léele el problema. No le pongas 3 obstáculos: leer, comprender y resolver. ¿Qué es lo que vos querés que resuelva? Bueno, entonces facilitale, habilitale todo lo que tiene que ver en función de ese objetivo. Entonces acá hicimos eso, fue darle las palabras claves, pedirle que esas palabras las fuera ubicando en el texto, que las fuera ampliando, y después no le pedimos que escribiera, sino que armara un diálogo, una dramatización.
entre la mujer chañá y el guerrero con. Y le dimos el tema, aspectos de la vida cotidiana. Y acá voy a aclarar algo. Nosotros preferimos hablar de los pasajes entre los distintos lenguajes, porque no hay ningún lenguaje que sea superior a otro, ¿no? Entonces, no, si no puede escribir, que dibuje. No, no. Si no puede escribir, no es que dibuje. El dibujo tiene el mismo valor semiótico que la escritura, y tiene el mismo valor semiótico que el lenguaje teatral y que el lenguaje de la plástica. Entonces lo que yo tengo que ir generando es esos pasajes. Bueno, arma un diálogo entre, le doy los personajes y le doy el contexto sobre aspectos de la vida cotidiana. Después podría haber cerrado más el contexto sobre aspectos de la vida cotidiana relacionados con la alimentación, o aspectos de la vida cotidiana relacionados con la vestimenta o lo que sea. Entonces, acercar, aproximar, habilitar sin temor, porque lo importante es lo que el otro puede de alguna manera ir haciendo. Bueno, seguimos. Esta es hermosísima. Esta es del cuaderno de primer año de secundaria. Porque como, bueno, y acá el cuaderno de primer año de secundaria, el primer tema que trabaja es el de identidad y territorio. Y entonces recupera la figura que lo define como un multifacético artista. Yo cuando lo investigué era arquitecto. No lo puedo pronunciar porque es de origen austríaco y es Unterweiser, el que plantea las 5 pieles, ¿no? Y que va hablando, digamos, cómo la primera piel, la cutánea, la vestimenta y la moda como otra piel, la vivienda, la comunidad. Entonces, nosotros decidimos mantener el texto de Unterwassi, y cuando fuimos planteando las actividades, fuimos trabajando, a ver que la puedo encontrar. Sí. Para Unterwassi nosotros planteamos algo que después los colegas que editaban el libro lo tomaron como un elemento común a todos y dejó de ser una facilitadora y pasó a ser como una obligatoriedad casi obligatoria, que es la del glosario colaborativo, ¿no? Nosotros propusimos que por cada tema, cada contenido, se podía ir haciendo una actividad junto a los docentes, confeccionando ese glosario con los distintos términos. Entonces, pero nosotros para trabajar toda esta complejidad de texto, nos fuimos apoyando primero en el título, ¿no? Porque como ya habían leído, se había leído el título y el texto, entonces todo un trabajo sobre el título, anticipa el contenido, marcar las palabras claves. Después hicimos todo un trabajo con el concepto de párrafos, dividir en párrafos, porque a veces no lo enseñamos. Si hay que volver un poco más atrás, se vuelve, ¿no? Cómo se marca un párrafo, cómo se ubica. ¿Qué se hace con cada párrafo? Buscar palabras conocidas y aquellos significados desconocen, escribirlas en tarjetas o papel. Bueno, fuimos marcando una serie de actividades para poder trabajar sobre cualquiera de estos textos que aparentemente son tan complicados, pero que al mismo tiempo son tan hermosos, que son los textos sobre Unterwassi. Bueno, sigamos a la siguiente. Bueno, acá están las actividades, ¿ven? Sigamos. Bueno, nos quedan pocos minutos. Para el segundo cuaderno tratamos de plantear un eje que es el eje de las habilidades lectoras estratégicas. Así los dicen los NAP. En el lenguaje cotidiano nosotros decimos la comprensión lectora. Entonces lo que hicimos primero fue investigar qué es comprensión lectora, y no nos fuimos muy lejos, por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Y nos fuimos manejando con los NAP de quinto, los NAP de sexto y los NAP de séptimo. Entonces los NAP de sexto, de quinto, fíjense que nos dicen, nos habla de
la construcción de la inferencias, ¿no? ¿Y qué es inferir? Es deducir, es establecer relaciones, algunas más lógicas, otras tal vez menos lógicas. Es como, y bueno, yo, dado esto, concluyo, me parece, supongo, considero. Eso es una inferencia. Los NAT habilitan a trabajar con las inferencias. Los paratextos, todo lo que tiene que ver con la diagramación, con la composición visual, con los subrayados, la consulta de otros materiales y distintas operaciones como la metáfora, entre otras. Entonces, de los NAP sacamos la idea de inferencias. La segunda, la intuición. Los NAP también nos dicen que es indispensable que los maestros y maestras trabajen a partir de la intuición lingüística. ¿Qué sería la intuición? Eso que se sabe, pero que no se sabe porque se sabe, pero que se sabe por ser hablantes nativos de una lengua. Y yo intuyo que tiene que ir con N final, intuyo que tiene que terminar con S, intuyo que tengo que ponerle la. ¿Por qué se da toda esa intuición? Y bueno, por ser hablantes naturales de una lengua. Entonces, a partir de eso, pasa a la siguiente. No, ya terminamos. Bueno, entonces, a partir de eso, para digamos, en el segundo cuaderno y en el tercero, fuimos tratando de trabajar sobre ese eje. Bueno, acá hay dos reflexiones teóricas que ustedes cuando reciban el material las van a poder tener. ¿Seguí pasando, Silvia? Y bueno, y esto es nuevamente volver a lo mismo, que nos parece que si vamos partiendo del contenido y una reflexión y un trabajo sobre el contenido, las posibilidades de no achicarnos y no quedarnos encogidos, digamos, o embretados en un pedacito chiquito, se pueden ir ampliando. Bueno, chicos y chicas, cumplida la hora, no sé si hay alguna pregunta o pasamos todo para el encuentro de dentro de 15 días. Y sí, preguntas va a haber muchas, así que yo diría que sea dentro de 15 días. Yo tengo, acá les cuento que estamos por festejar el Día del Niño y el cumpleaños de la escuela. Así que están los profesores de educación física de la municipalidad, vinieron a hacer nos donaron unos chorizos y unas hamburguesas para los chicos. Así que estamos acá de fiesta en el patio. Hoy fiesta en la escuela por el cumpleaños y por el Día de las Infancias. Perfecto. No, yo aclaro, digamos, el próximo encuentro vamos a discutir y lo que se pueda contestar se contestará y lo que no quedará para seguir pensando. Tampoco yo me ubico en el lugar del saber de que se va a poder contestar todo. No, el tema, Estela, creo que más importante es, digamos, qué pasa, qué es lo que se plantea, son las preguntas retóricas, ¿no? ¿Qué pasa cuando el alumno que está en proyecto de inclusión está solo, sin la docente que lo esté apoyando, porque por supuesto los docentes no están todo el tiempo al lado del chico, ni van a ir todos los días a la escuela? Esa es una pregunta que aparece siempre, digamos, vos haces todo este trabajo y después, digamos, un día o 2 días la docente de apoyo a la inclusión está en el aula y los otros días no está. Entonces, digamos, eso es algo con lo que nosotros venimos trabajando y con esa problemática hace bastante tiempo, la hablamos en reunión de directores, ¿no es cierto, Mónica? Y siempre aparece esta cuestión, digamos, ¿no? Una cosa es trabajar el 1 a 1 con un alumno, donde vos haces todo este tipo de trabajo, de actividades facilitadoras. Después hay que llevarlo a cabo, después hay que llevarlo adelante. Porque nosotros venimos de una tradición, Griselda, que nosotros nos formamos en el paradigma del trabajo individualizado.
Claro, pero aparte nosotros nos formamos y eso fue lo que dimos y lo que ofrecimos. Claro. Y eso hay que cambiarlo y eso va a llevar tiempo. Claro. Nosotros nos formamos en eso, el trabajo en el 1 a 1, ¿viste? Es el paradigma fundante de nuestra práctica. Y claro, y eso es lo que nos exigen las escuelas, porque otro lado las escuelas de nivel que nos exigen el acompañamiento. Porque nosotros también fuimos haciendo eso. Exactamente, por eso correrse ahora, nosotros nos fuimos corriendo, por supuesto, pero recibimos, digamos, esto como que nosotros no estamos haciendo nada, que no los acompañamos, que no saben qué hacer con los chicos, que, bueno, por eso te digo que esto también debería trabajarse también conjuntamente, digamos, desde el ministerio con los distintos niveles, digamos, todo este trabajo, porque si no queda en nosotros, digamos, trabajar con directores que te preguntan y cómo, y por qué no viene, y por qué no sabemos qué hacer con este chico cuando la docente no viene, y siempre estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, y es un poco como que yo pienso que falta desde el Ministerio de Educación, digamos, que otra cosa, digamos, para poder trabajar juntos en esto, no responsabilizo. Yo entiendo perfectamente que la escuela de nivel tiene un montón de chicos, porque aparte aparece esto justamente ahora cuando están trabajando en burbujas, cuando hay buenos chicos, o sea, que no es una cuestión de que, digamos, claro, ¿cuántos chicos tenés? 6. Y bueno, ¿y entonces cuál es el problema? ¿Me entendés? Esa demanda aparece y aparece continuamente. Así que creo que es tema también para la próxima, y porque es bastante amplio trabajar sobre esto y es bastante viejo además. Un tema ya, viste, que yo de los años que tengo de docente de apoyo a la inclusión durante un montón de años y lo que llevo de directora, volvemos siempre al mismo lugar y como que parece que no avanzaría, parecería que no avanzamos. Entonces me gustaría que es un tema a conversar para la próxima. Decir que para que no seamos nosotros siempre tenemos un ingrediente más, porque ahora tenemos el ingrediente secundario. Ahora, claro, exactamente. Tenemos que empezar a revisar todo y volver a armar de todo. Menos mal. La demanda se va incrementando, digamos, y nosotros, digamos, nuestros recursos son exactamente los mismos. Digamos, yo tengo 7 docentes de apoyo a la inclusión para 154 chicos que tengo proyecto de inclusión, nivel inicial, primario, secundario. Entonces, no, es bastante, se trabaja bien dentro de todo, porque bueno, se pone toda la voluntad, todo el esfuerzo y el compromiso que hay en todos los actores, ¿no? Creo que en todas las escuelas es así. Pero bueno, es un tema para hablar esto, ¿no? Esto de... Bueno, vamos a hablarlo ahí. Exactamente, por eso y lo que podamos hablar, lo hablamos, y lo que no, lo anotaremos para otra vez. Claro. Bueno, chicas. Gracias, Estela. No, gracias a usted. Gracias un placer escucharte como siempre. Gracias. Para mí también. El encuentro, aunque sea así, sin la presencia de los cuerpos, de los gestos, del movimiento y los murmullos, aunque sea así, también es un placer. Claro, exactamente. Porque esta virtualidad nos favorece, pero nos priva de todo eso. Bueno, ¿qué va a ser? No se puede todo. No se puede. Bueno, chicas. Chau. Mónica, gracias. Chau. Chao, gracias a todas, porque creo que no vi ningún muchacho por acá, bueno. Ay, bueno.